Bienvenidos a nuestro programa Los Caminos de la Biblia. Hoy en nuestra sesión Caminando con Pablo tenemos 4 invitados, 4 frailes de la Orden de Predicadores, estudiantes de la Facultad de Teología de la Universidad Santo Tomás. Ellos, desde un acercamiento teológico y académico, intentarán darnos a conocer algunos rasgos propios de la vida y de la obra de Pablo. Caminando con Pablo es una sesión que hemos querido realizar en este programa Los Caminos de la Biblia para tratar de acercarnos un poco a la vida, a la obra de Pablo y a todo su papel en la misión evangelizadora y en todos los lugares que tuvo o que conoció o que llevó este mensaje y que uno o las personas que lo conocieron abrazaron la fe en Jesucristo. Bienvenido, Fray Javier, a este espacio. Usted junto con sus hermanos de comunidad de la Orden de Predicadores tratarán hoy de darnos a conocer un poco acerca de todo el trascender de toda la vida de Pablo, acerca de uno de los hombres más importantes que tal vez nos relatan los textos bíblicos. Quisiera que usted nos hiciera un acercamiento sobre todo a la vida propia de Pablo. ¿Quién fue Pablo? ¿Dónde nació? ¿Cómo se dio su educación? ¿Cuál era su profesión? Diego, buenas tardes, de antemano gracias por la invitación. La verdad es que por el corto bagaje que me puedo apreciar de haber recibido en esta formación, la verdad es que vamos a acercarnos a partir de un autor pues, que prácticamente nos va a dar luces acerca de lo que fue la vida, el transcurrir de Pablo y que está prácticamente escrito en las Sagradas Escrituras. A la luz de algunos textos propios de ella, obviamente, vamos a hablar precisamente de lo que va a ser el itinerario, la formación y obviamente la ascendencia de Pablo. Entonces, en este caso, como un primer acercamiento, vamos a hablar de lo que prácticamente de los orígenes de Pablo. Pablo tradicionalmente se conoce como un judío de la diáspora, un judío que estaba prácticamente en la dispersión, no se encontraban precisamente alrededor de Jerusalén. Encontramos a la luz de Hechos 22:3 que Pablo debió de nacer en Tarso, en la región de Cilicia. Inicialmente Pablo se le conoce como Saulo, su nombre original, su nombre de pila, si podemos acuñar ese término. ¿Por qué Saulo? Se piensa que es en homenaje a Saúl, el primer rey de la historia. Dada la ubicación de Tarso, Cilicia, la región donde procede Pablo, donde se cree, donde se presume prácticamente y donde a la luz de las Escrituras tenemos entendido de que procede Pablo, es un sitio estratégicamente ubicado a tal manera que la influencia o la confluencia de muchas culturas va a llevar de cierta forma a una enculturación. Esa enculturación se va a ver reflejada en el mismo nombre de Saulo, Pablo, que es quien posteriormente va a cambiar su nombre a Pablo. Esto por el contacto con los paganos en el primer viaje, que vamos a ver más adelante, el primer viaje misionero de Pablo. Entonces, si volvemos a la parte del nacimiento, encontramos que se presumen, también por los datos historiográficos que hallamos a la luz de las Sagradas Escrituras, que puede ser años más joven que Jesús. Si vamos a la datación historiográfica, Jesucristo debió de nacer aproximadamente alrededor del año 5 a.C. y Pablo debió de nacer en el año 5 de nuestra era. Por lo tanto, vamos a encontrar que con estos datos historiográficos y de las cartas de Filipenses 3:5, Pablo corresponde a un judío legítimo y por lo tanto es educado como judío legítimo. En cuanto a la formación, una formación inicial, como todo hijo legítimo de judío, el idioma en el que escribe y se comunica Pablo es el idioma griego. Debió por lo tanto de conocer los 70, que era la traducción griega del Nuevo Testamento al cual accedían estos judíos de la diáspora. En cuanto a la formación familiar y escolar, a la luz de Hechos 23, encontramos también que Pablo tenía una hermana. En Hechos 18, retrocediendo un poco más en las Sagradas Escrituras, encontramos que la profesión era un tejedor de tiendas que se cree por tradición familiar que la debió de haber conocido o aprendido de su padre. A los 15 años, dada la formación, como ya dije, judía, debió de ingresar a la escuela sinagogal. Posteriormente, debió de viajar a Jerusalén
para continuar con lo ideal, con la formación que había recibido para ser un rabino. Dada su preparación intelectual y académica, el conocimiento del arameo, el hebreo, el griego, y también se presume que puede haber estudiado el latín, da un gran bagaje intelectual. Esto lo distancia de la mentalidad griega de la época, en donde el estudiar reñía con el trabajo manual en el cual no se debía sudar. Los trabajos manuales en los cuales implicaba sudar, trabajos manuales, ensuciarse, era un trabajo propio de los esclavos. Igualmente, dada su ascendencia farisaica, Pablo debió de ser un escrupuloso cumplidor de la ley y, por lo tanto, un convencido creyente de la resurrección. Más adelante, si saltamos algunos aspectos importantes misioneros, como veremos más adelante, la posibilidad de que Pablo hubiese conocido a Jesús en el momento de la crucifixión y de la muerte, por lo tanto, el misterio pascual, alejándonos un poquito de la parte de la resurrección, encontramos que Pablo debió de estar en Jerusalén en el momento de la pasión y muerte de Jesucristo. Pero desafortunadamente Pablo debía desconocer, no tenía conciencia del relevante suceso que estaba pasando a su alrededor. Posteriormente sucedió esto. Camino a Damasco es cuando vamos a encontrar prácticamente lo que se conoce hoy como la conversión de Pablo. No antes sin haber participado o sesionado en el Consejo de Sanedrín, dado su formación, su bagaje cultural, su ascendencia. Pablo confiesa más adelante que él mismo encerraba en la cárcel y votaba como miembro del Consejo del Sanedrín para condenar a la muerte a muchos cristianos. Entonces, resumiendo, encontramos que es una persona, un judío legítimo, de ascendencia farisaica, con un gran y amplio bagaje cultural, conocedor de muchas culturas, a lo cual se le ha dado un reconocimiento que es un hombre internacional. Por esto, a la luz, como se escribe en la primera carta de Timoteo 2.7, se le postula como el doctor de las naciones y por lo tanto, posteriormente vamos a reconocerlo actualmente como el primer escritor del Nuevo Testamento. Gracias, Fray Javier, por este acercamiento que nos hace inicialmente de la vida de Pablo. Veremos más adelante con nuestros próximos invitados cómo fue esta obra misional. Nos queda claro que Pablo era una persona letrada, estudiada y preparada para poder dar a conocer la fe en Jesucristo. Ya usted también nos contó más a grandes rasgos cómo será este proceso de pasar de este proceso de conversión camino a Damasco, como lo relatan. Y creo que la mejor fuente de acercamiento para conocer un poco más lo que es la vida y la obra de Pablo, pues son precisamente sus viajes misioneros y las cartas las cuales él escribe. Más adelante veremos cómo está compuesto este corpus paulino o qué es lo que se entiende por un corpus paulino, y ahí podremos rescatar algunos datos importantes de la vida de Pablo y su proceso misionario. En un convento festejaban los hermanos, se oían risas y alegría de sonoros cantos unos vecinos. Fray Francisco, bienvenido a este nuestro programa Los Caminos de la Biblia. Fray Javier, en nuestro acercamiento anterior nos contó un poco de la vida y de la obra de Pablo. Nos contó cómo fue este ambiente de educación familiar, cuál era su educación, cuál fue su vida. También nos refirió un poco cómo se entiende la conversión de Pablo. Usted ahora nos podría tratar de ilustrar un poco cómo fue este primer acercamiento de Pablo hacia los lugares que visitó, hacia donde llevó ese mensaje de evangelización, qué personajes intervienen, por qué lugares pasó. ¿Cómo fue esta actividad misionera de Pablo? Bueno, Diego, muchas gracias por la invitación. Le agradezco también a la Facultad de Teología por brindar ese espacio. Pues la vida de Pablo, todas sus cartas, su obra, es una recopilación muy importante de su fundamento teológico.
pues el día de hoy ya, como Javier lo mencionaba, todo su contextualización, su vida y sus estudios, yo vengo a hablarles sobre el primer viaje. Se considera que este primer viaje se realizó en los años 46 al 48 a.C. Hay que tener en cuenta que la región que él pues recorrió fue la región de Panfilia. Este primer viaje comienza en Antioquía de Siria y finaliza en este mismo lugar, ¿sí? Este viaje se realiza tanto por mar y tierra. Una de las islas en las que él visita es la isla de Chipre. Tuvo dos acompañantes, pero uno de ellos se separó. Uno de los acompañantes era Bernabé y el otro acompañante era Juan. Juan, por diferentes motivos, no se sabía aún qué fue lo que sucedió, se separó en esta primera llegada a la isla de Chipre. Algo particular que se tiene de este primer viaje, es que hay un rechazo por parte de los judíos, teniendo en cuenta que Pablo antes perseguía a todos los cristianos. Aún no se puede denominar el nombre cristiano, pero perseguía a todos aquellos que creían en Jesucristo, evangelizaban en el nombre de Jesucristo. Pero algo particular del viaje era que era aceptado por todos los paganos. Estas regiones de la parte de Panfilia estaba llena de paganos. Las diferentes ciudades pues, que él visitó eran ciudades bastante grandes. En cuanto, digamos, a los paganos, eran las reacciones que tuvieron por parte de la predicación de Pablo fue con mucha alegría y mucha adhesión. Él visitó las diferentes ciudades como, digamos, Iconia, Listra, Derbe. Estuvo también en Chipre, como ya lo mencioné anteriormente, en Perge y Antioquía de Pisidia. Los temas que trató en este primer viaje fue el tema, digamos, de la persecución, la tribulación y el sufrimiento, que es algo que va a tratar durante todos sus viajes, que son 4, pero este es el espacio de hablar del primer viaje. Entonces, en cuanto a la tribulación, lo que se quería era que Pablo decía que por parte de esta se alcanzaba el cielo, que por parte de esta también era una forma de misionar, ¿sí? Que la tribulación es el momento de poder alcanzar el reino, poder predicar, y que es el momento de fortalecer la fe. Entonces eran comunidades que también se fortalecían porque tanto Pablo como Bernabé buscaban ancianos que fortalecían y cuidaban de estas iglesias. O sea, ellos no fueron a esos pueblos y a esas ciudades a decir, este es el anuncio del reino, este es el anuncio de la palabra del resucitado y ya, sino que dejaban personas específicas y preparadas que seguían continuando ese proceso de evangelización. Entonces eran comunidades dirigidas por ancianos. También a partir de la tribulación y de las persecuciones se da una apertura diferente, ¿sí? Ya no se habla únicamente ni se predica a los judíos, sino que, como ya lo mencionábamos, se va a los paganos. Entonces aquí se habla que Dios se abre a todas las iglesias, Dios se abre a todos los pueblos, gracias a ¿qué? A las puertas que se abren del reino y a las puertas de la fe. Todo esto pues se logra alcanzar gracias a su trabajo y sus esfuerzos. Tuvo diferentes dificultades. Hechos de los Apóstoles nos relatan que en Listra fue apedreado, fue expulsado de aquella ciudad, pero aún así continuó predicando el Evangelio. Porque también se mencionaba que el Dios de los cristianos es el Dios de todos. Por eso a partir de Antioquía de Siria, se da una nueva apertura a todo lo que eran las regiones de la parte norte para evangelizar. Y eso pues lo veremos en los siguientes viajes que ya más adelante en los programas se van a realizar. Entonces, de esta manera finalizamos parte de lo que es el primer viaje de Pablo. De alguna manera también pues el trabajo y la evangelización de Pablo y el regreso de nuevo a Antioquía de Siria es una forma también de mostrar a toda la población de Antioquía de Siria cuáles son los frutos de esa evangelización, ¿sí? Cuál es la nueva apertura y cuáles son las nuevas exigencias de la iglesia y que los paganos le traen a esta nueva evangelización en estos territorios. Gracias, Francisco, por este acercamiento que nos hace acerca de la vida de Pablo, o más que la vida, de esa acción misionera que tiene Pablo en los primeros
años de su tratar de llevar el mensaje de evangelización, el mensaje de Jesús, se nota que Pablo era una persona decidida a dar a conocer y hizo suyo su mensaje y lo comunicó a cada una de las comunidades cristianas por donde pasó. Y algo característico que usted nos relaciona y que nos destaca es que las personas que tienen contacto con él reciben de manera agradable inicialmente el mensaje y luego lo rechazan y lo sacan de las ciudades. Lo reciben y luego lo rechazan. Pareciera eso paradójicamente. Francisco, si le pidiéramos, por ejemplo, que usted nos hiciera un recorrido gráfico a manera de mapa o lugares situados, usted podría hacer ese acercamiento para nosotros saber más o menos dónde están estas regiones. Bueno, entonces, como ya lo mencionaba anteriormente, en el primer viaje, la mayoría de los viajes que él hace siempre inician de Antioquía de Siria. Después de Antioquía de Siria, él se desplaza con Bernabé a la isla de Chipre. De esta iglesia, después de esta isla, viaja después a Pergue, y de Pergue después se desplaza a las ciudades de Iconia, de Listra, de Derbe, también pasando por Antioquía de Pisidia. Entonces, él, al hacer este recorrido, en la parte de la región de Panfilia, regresa casi por el mismo camino, vía marítima, y finaliza de nuevo en Antioquía de Pisidia. De hecho, es el viaje más corto que realiza, el primero, porque los otros viajes van a ser un poco más extensos. Pero él trata en los siguientes viajes de volver a pasar por estas mismas ciudades para ver cómo va el progreso de esa nueva iglesia que él va fundando. Precisamente esa era mi última pregunta. ¿Qué nos podría decir usted desde sus acercamientos académicos y teológicos? ¿Cómo se mantenía viva la fe de estas primeras comunidades fundadas por Pablo? Porque ciertamente él llega, funda, pero se va. Entonces, ¿cómo estas primeras comunidades mantenían viva esta fe y que no se abandonara la fe que habían abrazado? Como lo mencionaba antes, todo parte desde la contextualización en que los paganos se encuentran, ¿sí? Lo dije, la reacción de los paganos, a diferencia de la reacción de los judíos, era con mucha alegría y mucha adhesión. Había aceptación, ¿sí? Había aceptación por parte de los paganos a todo lo que Pablo les enseñaba. Algo también que hay que tener en cuenta era el trabajo de los ancianos, que eran encargados de fortalecer y prevalecer toda la predicación que Pablo había realizado ya. Entonces ellos eran, de cierta manera, los pilares y los fundamentos de esta nueva evangelización que estaba surgiendo en cada una de estas ciudades, ¿sí? Teniendo en cuenta que son ciudades bastante grandes, con numerosas poblaciones, pero siempre se mantenían firmes en esta nueva predicación. Muchas gracias, Fray Francisco, por este acercamiento que nos hace de ese trabajo misional de Pablo en sus primeros años. Espero que tengamos la oportunidad de poderlo volver a invitar a nuestro programa Los Caminos de la Biblia. Vamos a unos cortos comerciales y regresaremos con otro de nuestros invitados. Continuamos nuestro programa Caminando con la Biblia. Ahora tenemos la oportunidad de dialogar con Fray John Fernando Tigreros, también estudiante de Teología de la Facultad Santo Tomás. John Fernando, bienvenido a esta sesión Caminando con Pablo. Muchas gracias, Diego, por la invitación, y bueno, para todos los televidentes, buenas tardes. Para mí es un placer compartir de lo poco o mucho que he podido aprender en las clases de vida y obra de San Pablo. Quisiera preguntarle, John Fernando, o más bien que usted nos cuente un poco. Hemos venido en los acercamientos con sus hermanos de comunidad hablando de la vida de Pablo, hablando de los caminos de Pablo, y precisamente ahora nos encontramos con que hay un tercer viaje y un cuarto viaje. Quisiera que usted nos cuente un poco cómo sucedió esto, cuáles fueron los lugares que visitó, o más o menos que nos acerque a
Bueno, entonces para hablar del tercer viaje, el tercer y cuarto viaje es necesario hacer un camino pedagógico, ¿no? El tercer viaje se realiza más o menos entre los años, en el año 53 y dura 3 años, ¿sí? Termina aproximadamente el año 57. Los propósitos de este viaje, pues primero que todo es fortalecer a las iglesias fundadas en el viaje anterior, ¿no? Fray Eduardo Francisco Poblador les habló del primero y el segundo viaje. ¿Qué hace Pablo? Fortalecer, su propósito será fortalecer a las iglesias fundadas en estos viajes, ¿no? Eso lo podemos encontrar en Hechos de los Apóstoles, en el capítulo 28, versículo 23. También hay otro propósito que es cumplir la promesa de ministrar Jerusalén, o sea, él es ministro de la palabra del Señor, ministro del Evangelio, y él quiere pues cumplir esa promesa, ¿no? También Hechos de los Apóstoles será la clave para mirar estos propósitos, ¿no? Otro propósito será recoger una ofrenda para los judíos pobres de Jerusalén, ¿sí? Y el cuarto propósito será entregar y enviar misioneros a otros pueblos, ¿no? Lo importante de este tercer viaje es que gracias a la predicación de Pablo, muchos habitantes, especialmente en Éfeso, dejaron de creer en la diosa Diana, ¿no? Cosa que pues no fue fácil para Pablo porque esto le trajo muchas persecuciones. Entonces Pablo hace el siguiente camino, ¿no? Él parte desde Antioquía de Siria, ¿no? Sí, este viaje que parte de Antioquía de Siria termina en Jerusalén. Pero entonces parte de Antioquía, visita Galacia y Frigia y luego llega a Éfeso. Este viaje, o todo el, por así decirlo, todo el desarrollo de este viaje, o el culmen de este viaje se realiza en Éfeso, donde conoce primero 12 creyentes, ¿no? A quienes él les pregunta, ¿ustedes son bautizados? Y ellos dicen que sí, que son bautizados, pero son bautizados con el bautismo de Juan. Entonces Pablo les impone las manos para que sobre ellos venga el Espíritu Santo. Se nos dice que Pablo contaba aquí en Éfeso con un gran grupo de seguidores y que gracias a ese gran grupo de seguidores Pablo logró predicar la palabra del Señor a toda Asia. O sea, en toda Asia se escuchó o supieron de la palabra del Señor gracias a estos colaboradores de Pablo. Otra de las cosas que hacía Pablo era que entraba en la sinagoga, esto lo realizó durante 3 meses, ¿no? Y predicaba la palabra del Señor con valentía, pero se encontró con un problema y era, como por así decirlo, los brujos de esa época, o los judíos que no cristianos, invocaban el nombre de Jesucristo para curar a los enfermos, ¿no? Ellos le decían así, te conjuro en el nombre de Jesucristo. Luego de que pues, Pablo logró su cometido en Éfeso de predicar el Evangelio, Pablo culmina la misión y decide ir a Jerusalén, pero antes pasa por Macedonia y Acaya, ¿no? Es aquí, ya estando en Jerusalén, donde dice, voy a ir a Roma, ¿no? ¿Sí? Donde será el próximo viaje, que más o menos se hace entre el año 59 y culmina en el año 62. En este viaje, cuarto viaje, lo particular es que va camino a Roma, pero cerca o en la isla de Creta, ahí naufraga. Corrijo, no es en Creta, sino después de que ellos salen de la isla de Creta, ¿sí? Hay una tormenta donde, pues esta tormenta es muy fuerte y les produce el naufragio. Llegan a la isla de Malta y finalmente, pues de allí de la isla de Malta, llegan a Roma, donde finalmente el apóstol Pablo abraza el martirio. Gracias, John Fernando. Como podemos ver, cada uno de estos viajes y cada uno de estos momentos particulares en la vida de Pablo, pues son característicos por algo, ¿no? Como tal lo dice usted, el naufragio es un momento especial, pues logran sobrevivir y llegan a esta isla de Malta, ¿no? Y finalmente también el martirio que se le produce o que abraza Pablo con la fe en Jesús en Roma. John Fernando, yo quisiera hacerle otra pregunta para salirnos un poco del esquema de lo que venimos hablando, que son los viajes, de lo que nos habló Fray Francisco y lo que nos habla usted.
y tiene que ver precisamente como su experiencia personal desde el estudio académico y teológico de lo que ha representado para usted el acercamiento a esto de la vida y la obra de San Pablo. Bueno, ¿no? Como fraile, predicador, dominico, pues es importante conocer la vida de Pablo porque pues gracias a Pablo se extiende parte del cristianismo, ¿no? Es una invitación leer estos libros y mirar esos viajes, puesto que como religioso, yo creo que a cualquier sacerdote o a cualquier que se aventure a seguir al Señor, pues esta es una gran base para fortalecer, porque es que el seguimiento a Cristo no es fácil, y más aún hoy en un siglo XXI, ¿no? Entonces, ¿qué nos lleva a comprender esto? Que nunca ha sido fácil llevar el mensaje evangelizador, y quizás como Pablo, ser ejemplo y no dejarse vencer, seguir predicando el Evangelio de Dios, inclusive hasta pues llegar a abrazar el martirio, ¿no? Pues no me imagino abrazando el martirio, pues porque es un poco difícil, ¿no? Pero pues si se llega el momento, pues como tener esa valentía como lo hicieron los primeros, podernos nosotros realizar hoy en el siglo XXI. Bueno, John Fernando, yo pienso que así como ustedes se inquietan por el estudio de la teología y por el conocimiento de los sucesos de lo que fue el cristianismo en su edad primitiva y de todo lo que allí ocurrió, pues que nosotros y los televidentes también nos inquietemos, porque de eso también se trata un poco el ambiente académico, de incentivar al alumno, al estudiante, de que se interese por todo eso, por el gusto y por el conocimiento. Entonces pienso, y una invitación para ustedes televidentes, que nos interesemos por estos temas tan atractivos que nos presentan y que los queremos presentar a través de este nuestro canal, Caminando con la Biblia. Vamos a unos cortos comerciales y seguimos con nuestro próximo invitado que nos va a hablar del Corpus Paulino. En un convento festejaban los hermanos. Bienvenido, Fray Ángel, a esta sesión Caminando con Pablo. Hemos venido hablando de la vida, de la obra de Pablo, y ahora un tema que quisiera yo preguntarle es sobre las obras de Pablo. Hablando con Fray Francisco, le preguntaba yo cómo se mantenía viva esa fe de las comunidades que iban fundando y qué hacía que ellos no abandonaran esta fe, la cual habían abrazado, la fe en Jesucristo. Tengo yo entendido que una de las maneras de seguir promulgando y alimentando esta fe era a través de una serie de cartas que Pablo solía enviar a estas comunidades que iba fundando en determinadas regiones. Además de esto, tengo aquí unas preguntas que han hecho algunos televidentes y quisiera dárselas a conocer a usted para que de una u otra forma también, hablando de lo que se conoce del Corpus Paulino, nos podría decir, explicar de manera ligera también a qué hace referencia esto del Corpus Paulino. Y tal vez con estas preguntas nos pueda usted también complementar un poco de cuántas cartas escribió Pablo y más o menos cuáles fueron y cuáles eran las pretensiones en estas cartas. Algunos de nuestros televidentes entonces manifiestan y espero desde allá ustedes también queden a gusto y amplíen su conocimiento y queden satisfechos con lo que Fray Ángel nos puedan decir. Dice uno de ellos, ¿cómo podemos comprender la colección de las cartas paulinas en el común del Nuevo Testamento? Muchas gracias, Diego, pues, por la invitación que nos han hecho los frailes dominicos para participar en este camino con la Biblia. Precisamente es importante acercarnos al conocimiento de la palabra, sobre todo cuando estamos en un mundo que se hace preguntas frente a la interpretación. Se hace preguntas constantes frente a lo que está contenido en los libros, sobre todo cuando son libros espirituales, libros que también tienen un mensaje aparte de una intencionalidad específica. Agradeciendo la pregunta que hacen los televidentes, aquellas personas que participan en este programa, y aludiendo a cómo identificar ese corpus paulino, esa colección de cartas de San Pablo dentro del canon del Nuevo Testamento, es necesario identificar que son 13 o 14 cartas, dependiendo cómo lo vamos a ir estudiando ahora, sobre todo cuando comprendemos que esas 14 cartas están después de una
se podría decir, una lógica de la Sagrada Escritura. Vienen los evangelios sinópticos, luego introduce el Evangelio de San Juan, los Hechos de los Apóstoles de Lucas, y nos encontramos inmediatamente con las cartas de San Pablo. Las cartas de San Pablo están organizadas de una forma muy especial. No son cartas que se encuentren puestas por una importancia, por lo menos cuando encontramos la carta a los romanos, sino que están organizadas de acuerdo al tamaño y al número de capítulos que éstas contienen. Por eso encontramos en un primer momento los romanos, luego los corintios y así sucesivamente, como lo encontramos constantemente en nuestras escrituras. Son 8 cartas que son directamente dirigidas. Por ejemplo, nos encontramos con una carta dirigida a los romanos, a la iglesia de Roma, 2 cartas dirigidas a la iglesia de Corinto, una a la iglesia de Colosa, otra a la iglesia de Éfeso, 2 cartas dirigidas a las iglesias de Tesalónica, una a las iglesias de Galacia, de los Gálatas, y también nos encontramos con una carta dirigida a la iglesia de Filipos. Esto da cuenta del valor tan importante que empieza a tener los recorridos, como los enunciaba usted, Diego, al comienzo, cuando nos damos cuenta que es necesario empezar a darle un poco de enseñanza, de darle identidad a la iglesia que está formando este hermano Pablo. Unido a esto nos encontramos con una carta especial, una carta circular, que es la carta a los Gálatas. Esta carta se encuentra identificada por el hecho de ser encíclica, no está dirigida a la iglesia únicamente, sino a las iglesias de Galacia. Entonces, esta es otra característica particular de ese canon que compone la Sagrada Escritura en el Nuevo Testamento. Pero también nos encontramos con unas cartas que están dirigidas a personas concretas. Nos encontramos con 2 cartas a Timoteo, una carta a Tito y una carta a Filemón. Entonces, esta serie de cartas, Diego y queridos televidentes, son el ejemplo claro de la conformación de un canon en el Nuevo Testamento. Gracias, Fray Ángel, por estas apreciaciones que nos hacen acerca del Corpus Paulino. Para no dejar las inquietudes de los televidentes sin respuestas, voy a realizarle 2 preguntas más que nos han hecho a través de la comunicación interna. Una de ellas es, o dice el televidente, en ocasiones se ha dicho que existen cartas que no son de Pablo. ¿Cómo comprender este pensamiento tan arraigado hoy? Y la otra pregunta es, ¿cómo llega a nosotros la colección de las cartas de Pablo? Muy bien, pues agradeciendo esas preguntas tan interesantes, es importante destacar que esa es una pregunta que cotidianamente se hacen las personas, sobre todo a nivel de todos los libros de la Sagrada Escritura. ¿Por qué decir que es el Evangelio de Mateo o el Evangelio de Lucas? ¿O por qué atribuir las cartas a San Pablo? Es necesario responderlo en 3 puntos fundamentales. No todas las cartas fueron escritas por Pablo, pero tienen la espiritualidad o el deseo de Pablo, ¿sí? Ese es el criterio. Unas se están directamente entendidas con el siguiente término, protopaulinas. Son cartas que fueron escritas en el tiempo de Pablo, durante, estamos hablando del siglo I, exactamente entre los años 50 al año 70, y estas cartas, por ejemplo, se encuentran identificadas, ¿por qué? Porque fueron o escritas por el mismo Pablo o dictadas por Pablo a un amanuense o secretario. ¿Cuáles cartas nos dan esa evidencia? La carta a los romanos, la primera y la segunda carta a los corintios, así como la carta encíclica, como lo decíamos anteriormente, a los gálatas, la carta a los filipenses, la primera carta a los tesalonicenses y la carta que se dirige a Filemón. Otras cartas, Diego y televidentes, son las que comprendemos con el siguiente término, deuteropaulinas. Son las cartas, por ejemplo, la segunda de Tesalonicenses, la carta a los Efesios y también la carta a los Colosenses. Estas cartas, aunque fueron, digamos, tienen el contenido del mensaje predicado por Pablo, no fueron estrictamente ni dictadas ni escritas por él. Fueron, digamos, la colección o de la recolección, más que nada, del pensamiento de Pablo por uno de sus discípulos, dirigido a, que dirige las cartas también a estas personas o que dirige a estas iglesias. También nos encontramos finalmente con las cartas pastorales. Y aquí vamos a unir también otro tema. ¿Por qué? Porque las cartas pastorales están dirigidas con una intención,
a un pastor, a una persona que está elegida dentro de la comunidad para llevar las riendas de la iglesia. Nos encontramos con Timoteo, por ejemplo, con Tito y también con Filemón, pero particularmente encontramos que las cartas pastorales de Timoteo y Tito cuentan con una serie de evidencias de la necesidad de enseñar a las comunidades y de darles identidad sobre el hecho de la conformación de la identidad cristiana ante todo, pero también de la vida y de la perseverancia en la fe. Con respecto a la segunda pregunta que hace el televidente, ¿cómo llegan a nosotros esas cartas? El Antiguo Testamento nos habla de cartas. Para dar una referencia únicamente voy a hablar de la carta que envía Jeremías. Nos encontramos precisamente en Jeremías 29, la carta a los deportados en Babilonia, y vemos que es importante este tipo o este género literario dentro de la literatura, tanto de la iglesia como de la literatura universal. Encontramos que las cartas empiezan a ser parte del corpus, del canon de las Sagradas Escrituras, con una intención, porque es importante transmitir las ideas. Después de que los apóstoles nos transmitieron lo que ellos vivieron y sintieron, al lado de Jesús, es importante también comprender cómo se encuentra la necesidad de transmitirlo a otros lugares, de enviarlo por barco. Desde la cárcel es necesario escribir y transmitir la necesidad de que el querigma, de que aquel Señor que ha muerto y resucitado está en medio de nosotros. Por eso nos encontramos que desde la liturgia antigua, por lo menos en la Didache, en la Epidechis de Ireneo de León, también se da ese testimonio de la existencia de un corpus paulino. En la segunda carta de Pedro se nos evidencia plenamente que existe un canon o una serie de cartas, una colección que se asemeja o que empiezan a, digamos, a tomar una tendencia importante dentro de la iglesia o dentro de los cristianos. Cuando nos referimos a la liturgia, ¿es por qué? Porque las cartas empiezan a ser utilizadas por las comunidades. Y no solamente con Pablo encontramos cartas. Dentro de los padres apostólicos, por ejemplo, Ignacio de Antioquía, Clemente de Alejandría, Policarpo de Esmirna, también van a mostrarnos la necesidad de transmitirlo como pastores. Esto es importante, pastores, enseñar, entregar un poco de identidad y también defender la fe. Entonces vamos a encontrarnos que esas primeras cartas se empiezan a difundir dentro de las iglesias con la intención de transmitir enseñanzas, pero también de defender la fe, con un carácter apologético, pero también con un carácter pedagógico. Gracias, Fray Ángel, por estas apreciaciones que nos hace acerca del Corpus Paulino. Quisiera finalmente realizarle una pregunta de una inquietud que yo tengo, y es sobre todo lo que tiene que ver con el estilo de las cartas de Pablo. Si usted nos puede dar una apreciación ligera sobre cómo está compuesta las cartas que él realizó. Muy bien, Diego. Pues la carta como tal, Pablo siempre emplea el mismo modelo. De hecho, esa es una de las características por las cuales se identifican las cartas. Siempre empiezan con un saludo de gracia y paz de parte de nuestro Señor Jesucristo, dirigido a la comunidad o a la iglesia o a la persona específica. Luego viene el cuerpo de la carta como tal, que es la descripción del querigma, la descripción de las instrucciones también pastorales, el cuidado de las personas, cómo son, digamos, esas instrucciones que deben irse viviendo, o la identidad del cristiano en el momento particular en el que se encuentra, y al final con un saludo de despedida, con unas exhortaciones, una invitación a una vida cristiana verdaderamente auténtica. Eso es lo que podemos encontrar en las cartas de San Pablo, más o menos en la forma, en el estilo en el que están o han sido escritas. Gracias, Fray Ángel, nuevamente. Agradezco la participación de la Orden de Predicadores a través de ustedes como estudiantes de Teología de la Facultad Santo Tomás. Qué bueno que hayan aceptado nuestra invitación y que estén pues aquí presentes. Gracias, Fray John Fernando Tigreros, Fray Javier y Fray Poblador. Muchísimas gracias por esta participación. Antes de cerrar este encuentro y de invitarlos a los televidentes a que no se pierdan nuestra próxima sesión sobre el recorrido de las cartas católicas, ¿qué mensaje le da a usted a nuestros televidentes para que sigan apreciando y acercándose a estos recorridos por nuestro programa Caminando con la Biblia? Pues agradeciendo de antemano la invitación que se nos ha hecho a los frailes dominicos, a los estudiantes de la Facultad de Teología de la Universidad de Santo Tomás, para poder compartir este camino con la Biblia, invitarlos sobre todo a acercarse al estudio de las Sagradas Escrituras.
Es necesario que un cristiano, que un católico, que una persona que tiene una fe arraigada tenga conocimiento de lo que está escrito en ellas, pero no solamente con un carácter científico, histórico, sino también dándole una identidad espiritual a la palabra que ha sido escrita, a la palabra que se nos ha entregado. Muchas gracias a usted, Diego, por esta invitación y a ustedes por querer compartir con nosotros este encuentro, sobre todo el servicio que les podemos prestar los frailes dominicos de Colombia. Muchas gracias. Para ustedes televidentes, no se pierdan nuestra próxima sesión a través de las cartas católicas y recuerden nuestro programa Caminando con la Biblia.